Hola, bienvenida al podcast Exprésate desde tu esencia. Te saluda Claribel Mendoza, fundadora de la Escuela Expresarte, a través de la cual ayudamos a cientos de mujeres a poder conectar con su voz, con su expresión, con su danza, con su esencia auténtica. En este episodio, que es el episodio número 5, vamos a hablar acerca de la admiración. Lo que admiras afuera está dentro de ti. Y como ustedes, los que me están escuchando, los episodios anteriores ya me conocen, saben que me gusta mucho tocar experiencias mías desde la propia conciencia que he vivido a través y desde allí poder compartir el mensaje. Cuando yo tenía 9 años, me encantaba el canto. Yo cantaba frente a muchos, o sea, incluso representaba mi colegio, iba y participaba en otros colegios. Era algo que me gustaba mucho, estar frente al público y cantar. Sin embargo, con el tiempo, pues esto fue disminuyendo, mi voz se cerró, pero algo que me gustaba también era la exposición. En el colegio me encantaba mucho exponer al frente de los compañeros. Sin embargo, había algo importante aquí, ya que para poder exponer me lo memorizaba todo con puntos y comas, salí al frente a exponer. Y los profesores en esa época me decían que estaba muy bien, me felicitaban, me decían que yo exponía como una profesional y eso me gustaba mucho. Sin embargo, seguí subiendo de niveles, ya pasé a la universidad y acá en la universidad estaba repitiendo lo mismo en los primeros ciclos, memorizando para poder exponer y ahí tuve una crítica constructiva de un profesor, ya que me hizo un comentario cuando finalicé mi exposición y me dijo, gracias por tu poema. Eso fue muy vergonzoso, pero al mismo tiempo también fue muy retador para mí, para decir, creo que sí, o sea, tienes razón, quiero ser una persona más crítica, poder expresarme desde mi propia opinión, ¿no? Entonces empecé a buscar información, empecé a buscar libros para poder ser una persona que tenga más criterio de poder expresarme y todo eso. Y me llegaron algunos libros de Dale Carnegie que nos decía, ¿no? O sea, empieza a leer más y todo esas sonreír cositas que nos iban a ayudar. Por esa época también recuerdo que en la universidad se dictaban algunos talleres, algunas conferencias que brindaban algunos profesionales. Y yo asistía a estos talleres y veía, por ejemplo, personas que se expresaban ante el público, mujeres y hombres que se expresaban ante el público desde una esencia auténtica. Eran incluso a veces graciosos y me gustaba, me encantaba mucho ver a estas personas que eran tan auténticas, su mensaje era tan fácil de comprender, su voz era una voz tranquila, una voz firme. Y eso a mí me encantaba mucho porque yo decía, qué hermoso cómo estas personas han logrado eso o se expresan de esa forma, porque en aquel entonces, cuando yo salía a exponer, sentía que no había una esencia mía. Sentía que igual, a pesar de que leía, a pesar de que había mejorado en el tema del criterio y en el tema de poder expresarlo con propias palabras, sentía que no había una esencia de por medio. Entonces pasaron los años y esto también me seguía, era como una piedra que tenemos ahí en el bolsillo o en el zapato y que nos incomoda, así sentía con el tema de mi expresión. Y seguía viendo a personas tan tranquilas, tan expresivas, tan auténticas, personas que se expresaban como por ejemplo con su amigo, con su mejor amigo, y esa esencia misma la llevaban al escenario, la llevaban a esa conferencia. Y yo decía, qué hermoso, yo quiero eso para mí. Recuerdo muchas veces también acercarme a estas personas y comentarles que yo las admiro, decirles que qué bien cómo lo haces eso, me encanta tu exposición. Siempre me gustaba ir y saludarlas, ir y felicitarlas por esa ponencia, porque a mí el verlas ahí, el verlas así tan auténticas, a mí me emocionaba mucho.
Entonces, después del trabajo que ya hice con los talleres, con los cursos, que dije, ya no puedo más, yo quiero conectar con esa esencia de Claribel, con esa persona que vive ahí dentro y quiero que, así como habla con su amiga, con su hermana, puede expresarse ante un público. Entonces, ustedes ya saben que trabajé con diferentes cursos, diferentes talleres, formaciones, años de trabajo interno y después de años logré hacer eso. Logré ser esa persona auténtica ante el público. Logré sentirme tranquila y expresarme ante mucha gente y dije, wow, lo hice. ¿No? Y también pues que ya surgió la Escuela Expresarte y que ahora pues estamos en constante expresión, con contenido, con diferentes talleres. Y a mí me encanta mucho y quiero que tú te des cuenta que esto, que ya era mío, que era ese poder auténtico de expresión, yo ya lo había sentido en aquel momento cuando veía a la gente, yo las admiraba mucho por eso. Entonces ahí me di cuenta que todo lo que tú admiras ahí afuera es parte de ti, porque ves ahí que esa persona con ese brillo es tuyo. Ves a esa persona auténtica y afuera, esa autenticidad está en ti también. Pero para eso hay que hacer diferentes acciones, diferentes cosas, seguir un proceso para poder lograrlo, pero ya te pertenece, ya es tuyo. Me encanta mucho también hablar acerca del tema de la admiración y relacionarlo con un cuento que todos conocemos, que es el cuento del patito feo. Yo leí este cuento, obviamente lo había visto por televisión, lo había visto en libritos antiguos, pero me encantó mucho leerlo en un libro muy especial, no me acuerdo la autora, y en este libro esta autora reflexionaba mucho acerca de algunos cuentos, dándoles otras interpretaciones. Y por ejemplo, en este cuento, el patito, que es un patito que se sintió rechazado, se sintió feo, se sintió que no era parte, ¿no?, de su familia, ya que sentía el desprecio, entonces sale a buscar su camino, un camino de autoconocimiento. Y es lo que nosotros debemos hacer, salir de esa zona de confort a buscar y a conocernos. Yo que he estado por diferentes partes viajando con el tema de mi emprendimiento, siento que cuanto más he viajado, más me he podido conocer, más he podido incluso llegar a esos puntos de oscuridad, ¿no? Entonces, yo me identifico mucho con este cuento. Una parte interesante en el cuento en el cual menciona que el patito veía unas hermosas aves que estaban cerca en un lago. Las veía y las admiraba, la belleza, la elegancia de los cisnes, ¿no? Y eso, o sea, era como, wow, qué hermosas aves. Y habían pasado un tiempo que el patito incluso se había quedado como en una parte con hielo, no me acuerdo mucho la historia, pero ya había pasado como un proceso, había como crecido un poco, ¿no? Y entonces admiraba mucho a estas aves, pero en sí decía, no, no creo que quieran que vaya a verlas, se van a incomodar con mi presencia, me van a rechazar. Patito se va a ese lugar, se acerca al lugar y se da cuenta y se ve en el lago y se ve que era un hermoso cisne. Se da cuenta que era parte de esta belleza que existía en ese lago, que eran los cisnes. Entonces a mí me encanta esta historia porque nos recuerda que eso que admiras ahí afuera es tuyo. Entonces pregúntate, te invito a que puedas preguntarte, ¿qué es eso que tú admiras en la gente? ¿Qué es eso que tú admiras ahí afuera? ¿Qué es eso que tú ves y te emociona? ¿Qué es eso que tú ves y quieres ir a felicitar a esa persona? Porque eso es parte de ti, es parte de ti. Y una vez que tú inicies y te adentres hacia ti misma, hacia ti mismo, y empieces a hacer las acciones, vas a llegar a eso, a conectar con esa voz que quieres, a conectar con esa seguridad que quieres, a conectar con ese entusiasmo. Eso ya es parte de ti, eso es lo que admiras allá afuera. Así que me encantó compartir este episodio contigo.
Un abrazo y que Dios siempre guíe tu camino. Confía, suelta y conecta con esa esencia.